Buenos días. La idea es poder compartir y en primer lugar dar la bienvenida tal vez a alguien que nos esté visitando por primera vez. ¿Hay alguien por primera vez que está con nosotros en este lugar? Muy bien, bienvenida. ¿Su nombre? Ana María, bienvenida Ana María. La hermana de Esteban, muy bien, bienvenida entonces. Bueno, la idea es compartir y a veces cuando son tantas verdades las que cantamos, tantas palabras comprometedoras y tantas frases que cantamos, y la verdad es bueno reflexionar en que lo mejor es cantar con el entendimiento, ¿no? Porque muchas de las palabras, muchas de las frases nos comprometen, pero las decimos por repetirlas, nada más. No tomamos muchas veces conciencia de lo que estamos diciendo, de lo que estamos declarándole a Dios y de nuestro compromiso con Él y de nuestra decisión, aparentemente en nuestras palabras, que hemos tomado y que estamos tomando. ¿Sí? O sea, el compromiso es cuando nosotros decimos, bueno, nuestras palabras justamente o nos favorecen o a veces hasta nos condenan en las cosas que decimos, porque nos comprometemos con nuestros labios y decimos, pero lo importante es saber de que si lo decimos también seamos conscientes de que primero que no le estamos diciendo a cualquiera, sino que y al mismo se lo estamos diciendo a Dios, y al mismo tiempo son palabras fuertes, ¿no? Fuertes que a veces nos tienen que hacer reflexionar. Bueno, la realidad es que este comienzo de año ha sido un año particular en algunas cuestiones. Nunca estuve tanto en tantos casamientos en este tiempo. Bueno, hoy hay un casamiento en Santiago, pero quiero decir, este mes fue un mes de casamiento y se habló mucho, ¿saben qué? Del amor. Se habló mucho inclusive de textos, y un texto que vamos a tocar hoy tiene que ver con eso y por eso lo quiero compartir. Pero estaba pensando en otra expresión ahora cuando vayamos ahí al PowerPoint que vamos a ver, pero hay verdades bíblicas que a veces no digo que las descuidamos porque están presentes siempre en las canciones, están presentes en los textos que leemos, las tenemos presentes. Pero también hay realidades que muchas veces no las tocamos, pero no porque no sepamos que existen y demás, simplemente porque a veces no hacemos énfasis en esas cosas que nos animan, nos alientan y nos sostienen. ¿Sí? Entonces vamos a partir de esto, y me gustaría pensar en la primera. Hay una pregunta. Bien. Buenísimo. Gracias. Ahí dice, ¿qué te sostiene en la vida? Y cada uno de nosotros tenemos una respuesta frente a esto. ¿Sí? Y si yo les pregunto, ¿qué te sostiene en la vida? La confianza en el Señor. Muy bien. Y es verdad que tal vez acá nosotros cuando nos preguntan, y obviamente Susana lo dice porque lo vive, habrá otros que también tienen la misma idea, pero tal vez habrá otras respuestas que no dejan de ser auténticas. ¿Qué cosas nos sostienen en la vida? ¿O qué cosas te sostienen en la vida? ¿Cómo? El Señor y mi familia. Bien. ¿Quién más? Los padres. Bien. ¿Qué otra cosa nos sostiene? La fe. La comunión con los hermanos. Bien. Bien. Y alguno dirá, ¿qué me sostiene? Y me sostiene un sueldo, dirá alguno, ¿cierto? Sí, hasta cierto punto, a esta altura me sostiene hasta el 20, el 15, y alguno dirá, bueno, me sostiene el sueldo. Y hay gente, si nosotros hablamos en lo común de las personas
cada uno va a ser en su autenticidad decir esto me sostiene. Hay gente que dice, a mí Dios no me sostiene porque lo que tengo lo tengo por mi propio esfuerzo. Yo he escuchado gente así, ¿o no? O sea, cuando uno le quiere presentar el Evangelio de Jesús y le quiere hablar de un Dios que es aquel que suple todas nuestras necesidades, él dice, a mí Dios no, hay gente, yo he escuchado así abiertamente, que me dicen, a mí Dios no me suple, lo que lo tengo lo logré por mi esfuerzo. ¿Sí? Ahora cuando le decís de dónde viene ese esfuerzo o esa vida que tenés, bueno, no logran explicar porque obviamente que el origen siempre está en Dios, ¿sí? Pero bueno, la gente, cada uno se sostiene, algunos se sostienen en la familia, y es verdad, está bueno el soporte familiar, ¿sí? Está bueno el soporte familiar. Aún la familia puede fallarnos, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Algunos ¿cómo? Por la fe. Ah, la esperanza. Ahora vamos a hablar de esa cuestión. Pero bien, estamos dando la tecla por algunas cosas. Pensar entonces en aquello que nos sostiene, ¿sí? Y como les decía, las personas, cada uno tiene una idea de soporte en la vida o de sostén en la vida, ¿sí? Entonces pensamos, por un momento decimos la familia, por allí pensamos los amigos, porque a veces cuando nos vamos acercando del círculo más íntimo, parece que se nos alejan las posibilidades de que eso nos dure más tiempo, porque por allí la familia pareciera que siempre está, aunque sinceramente yo también he escuchado de gente que le pregunto, che, ¿tu hermano? No me hablo. ¿Cómo hace? Sinceramente les digo, hace años que no sé nada porque hace años que no hablo con él. Pero o algunos que yo he preguntado, miren lo tremendo, ¿y tus padres? Estoy totalmente peleado por una cuestión familiar, no me hablo con mis padres. Tal vez en la realidad de muchos de los que estamos acá no existió ni existe eso, en buena hora, ¿no? Pero que existe en la sociedad y existe en las personas, sí. Entonces pensamos también que los amigos pueden fallar, que la familia puede fallar. Hay gente que basa su vida o su sostén, como dijimos, en el dinero. Hay gente que basa en cuestiones de los gobiernos que van cambiando, ¿o no? Entonces ahora en un año de elecciones la gente dice, bueno, voy a votar A porque creo que, ¿sí? Está muy bueno votar y los creyentes tenemos que votar con responsabilidad, ¿sí? Con responsabilidad. No significa necesariamente que tengo que hacer partidismo. Estoy diciendo que tenemos que votar con responsabilidad, porque no podemos ser ajenos y decir, bueno, total, voto en blanco. No, tenemos que ser responsables en esto también, ¿sí? Es responsabilidad nuestra. Pero ustedes calculen si ahí vemos, si nosotros radicamos nuestra confianza y nuestro sostén en la cuestión política de nuestro país. Estamos en el horno, ¿no? Porque pasa uno, pasa otro, no falla uno, no falla otro. Y es así la realidad. Esa es la realidad que le toca vivir a la gente. Vamos a leer, a ver si yo no soy muy con esto, pero acá era, ¿no? A ver. ¿Acá? ¿A dónde lo tengo? ¿Acá? Bueno, háganlo de allá, chicos. O acá abajo. Ahí está. Era abajo. Es abajo. ¿Sí? Bueno. Y ahí dice, vamos a ir a 1 Corintios, lo tenemos en la pantalla, pero podemos verlo. Y les decía que en uno de los últimos casamientos que había estado, había leído este texto en una tarjeta y me llamó la atención porque muchos pasajes bíblicos uno los usa en situaciones tan especiales y más que todo en una boda, que es tan especial pensar en el amor y pensamos qué cosas sostienen la vida. Y dice 1 Corintios 13:13, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y un texto conocido para muchos y aparecen tres expresiones o tres palabras que deberían ser para nosotros el sostén de la vida, ¿sí? Y aparece y dicen, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor,
pero el mayor de ellos, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Alguna vez se puso a pensar por qué el mayor de ellos es el amor? ¿Y por qué la expresión del texto dice, y ahora permanecen la fe y la esperanza? Dice el amor, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué estas tres palabras están juntas en un mismo texto, pero hay una relevancia en la última palabra? Pero en las otras hay como una cuestión de pareciera hasta un límite de existencia. La fe y la esperanza están juntas y son parte de nuestra vida diaria, obviamente que también el amor. Pero ¿por qué dice? El amor, cuando hace referencia acá, si ustedes leen el capítulo 13 de 1 Corintios, que se habla acerca, y justamente en la Biblia mía dice la preeminencia del amor, como diciendo lo más grande es el amor, y aparece, pero cantidad de veces en cada uno de los textos, la palabra amor. Y cuando hace el broche final del capítulo, dice, el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué no dice, lo mayor de esto es la fe? ¿Y por qué no dice, lo mayor de esto es la esperanza? ¿Alguna vez lo pensaron? ¿Hemos pensado alguna vez por qué hace esta expresión? Y hay una respuesta muy sencilla, tal vez, a esta expresión o a esta realidad del texto, que tiene que ver con que si el amor habla de la esencia de Dios, es algo que nunca va a desaparecer. ¿Se dieron cuenta? La esencia que es Dios, porque Dios es amor. La Biblia nunca dice que Dios tiene un poco de amor. La Biblia no limita a Dios pensando en que Jesucristo solo nos amó viniendo al mundo, sino que es todo amor. Pensamos, ¿cómo? La fuente del amor, muy bien, claro que sí. Hablar del amor, y por eso dice que el mayor de ellos es el amor, porque el amor habla de la esencia de Dios, y la esencia de Dios no desaparece. Por eso es lo mayor. Cuando algo no es tan grande, aunque sea necesario como lo que vamos a ver, tienen límites de existencia. Si tuviéramos que definir a Dios, podríamos llegar a decir que Dios es desde siempre y ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Es desde siempre y hasta siempre. Ahora, cuando nosotros hablamos de la fe y de la esperanza tuvo un origen en tu vida y en mi vida. ¿Sí o no? La fe y la esperanza tuvieron un origen. ¿Y saben qué? Van a tener un fin. Ustedes dicen, ¿cómo van a tener un fin? Sí. La fe y la esperanza va a terminar cuando estemos con Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya no es necesario esperar nada. Ya lo vamos a tener ahí. ¿Es así o no? Y la fe. La fe nació el día que creímos, si creíste en Jesucristo. Pero va a ser consumada justamente y ya todo va a ser perfecto en la presencia de Dios. Por eso dice, la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Si el amor habla de la esencia de Dios, Dios nunca deja de ser y por eso es lo mayor. ¿Se entiende? Y cuando nosotros hablamos de la fe y la esperanza, hablamos de límites. Y vamos a hablar de estas dos palabras que nos sostienen. A ver, vamos a ver. ¿Era de acá? Fe. Vamos a hablar de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Estamos en una clase, ¿vieron? Yo cuando doy clase en la escuela, esto me gusta, ¿no? De que los chicos opinen. Le vamos a errar y todo, pero la idea, acá creo que no, pero muchas veces le erra a los chicos si uno trata de agarrar eso y reformularlo o de decirlo de otra manera, entonces nos enriquecemos todo, porque es bueno que salgamos de acá diciendo qué bueno es recordar estas verdades y saber que las tengo claras o saber que escuché al otro y ahora lo entendí.
¿Sí? Lo entendí, qué bueno. La fe, ¿qué es la fe, hermanos? La convicción de lo que no se ve, bien bíblico, muy bien. La confianza, ¿sí? Muchos creen, ¿ustedes creen que la fe y la esperanza son la misma cosa? ¿No? ¿Por qué no? Quedaron en la duda. Están muy relacionadas. Muy bien. ¿Qué más? Emilio, ¿qué? La fe, certeza y esperanza, porque si decimos que la fe es lo que se espera, es verdad que la Biblia dice que es la certeza de lo que se espera, es verdad, muy bien. Pero también es fe. ¿Viste? Tan extremadamente ligadas. Lo que vos decís, Gamaliel, es perfecto, porque están como entrecruzadas, ¿vieron? Pareciera. Pero vamos a pensar en estas dos cosas tan necesarias e imprescindibles que tenemos los cristianos, que son las verdades que nos sostienen. Si nosotros radicáramos nuestra vida solo en una fe, porque vamos a definir un poquitito estos dos conceptos que van a aparecer. Yo de entrada les voy a decir la gran diferencia, pero para que podamos entender después, aunque después aparece una definición, pero vamos a verlo de entrada así como para que veamos y vayamos entendiendo los textos bíblicos también que vamos a ir leyendo. La fe. Vamos a hablar de la fe y vamos a hablar de la esperanza por un tiempito ahora. Y saben que la fe es una decisión y la esperanza es una vivencia. ¿Sí? La fe es una decisión y la esperanza es una vivencia. ¿Vieron que ahí hay una diferencia? Porque la fe habla de una situación puntual de la vida, en el caso de los cristianos, de haber creído en Jesucristo. ¿Sí? Eso viene con un paquete de cosas que creemos de parte de Dios, ¿o no? Ese paquete está acá en la Biblia. Eso es la fe. Es haberme decidido delante de Dios que creo y estoy convencido de lo que Dios me está diciendo. No lo veo. Por eso en Hebreos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjense que dice, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y nos hace pensar en un hecho puntual de un momento determinado de nuestra vida que le creímos a Dios. Ahí empezó nuestra relación con Dios y ahí empezó nuestra experiencia con Dios. Porque si nosotros hablamos por otro lado de esperanza, la esperanza tiene que ver con una vivencia diaria y cotidiana, porque un día creí. ¿Se entiende la idea? La fe es una decisión, la esperanza es una vivencia diaria. ¿Qué vivencia diaria tenemos nosotros? Si no, saquemos por un momento la fe y hablemos con la gente. ¿Qué esperanza tenés? Y tengo esperanza que me aumenten el sueldo. Yo dale con el sueldo, pero espero que me aumenten el sueldo. Es una esperanza que tiene la gente. ¿Qué esperanza tenés? Y que me mejore. Estoy medio enfermo, tengo la esperanza de. ¿Sí? O tengo la esperanza, qué sé yo, que gane River, que gane Boca, qué sé yo. ¿Sí? O sea, tengo esperanza. La gente maneja la palabra esperanza. Ahora, ¿cómo manejamos nosotros la palabra esperanza? Porque la esperanza es una vivencia, y es una vivencia diaria. La fe tiene que ver con esta cuestión relacional que tengo con Dios en un momento determinado de mi vida, porque le creí. También es verdad que yo muchas veces cuando voy descubriendo en la palabra verdades, le creo a Dios. Ahora, ¿cómo vivo eso que creo? Ahí está la esperanza. ¿Cómo lo vivo? ¿Cuántas veces hemos escuchado acerca
de la venida de Jesucristo? ¿Quién ha escuchado acá acerca de que Jesucristo va a venir un día? ¿Sí? ¿Creemos esa verdad? Ahora, ¿vivimos como que creemos esa verdad? Es distinto. Porque yo puedo creer, pero no vivir de acuerdo a lo que creo. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende la diferencia? Yo puedo tener una vida de esperanza porque le creí a Dios y creí sus promesas. Ahora, ¿cómo vivo yo mi vida? Tal vez olvidándome de que Jesucristo puede venir en cualquier momento y no vivo necesariamente preparado para que Jesucristo viniera hoy. Si Jesucristo viniera ahora, primero y principal, ya no hablaríamos más ni de fe ni de esperanza, de entrada. ¿Cierto? Seguiríamos hablando del amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor, porque Jesucristo permanece y porque Él es la esencia del amor. O sea, seguiría mi cuestión de disfrutar del amor. Se terminó la fe y se terminó la esperanza. Se terminó la fe y la esperanza para los que ya partieron. ¿Sí? Justamente el otro día nos acordamos en casa de alguien que no es de acá, de una señora que ya murió hace tiempo, y sí, yo la alcancé a conocer, una señora ya era anciana, creyente, no era de acá, de otra ciudad, y ella decía, y ella quería escuchar, porque había leído en la palabra de las trompetas, que un día se van a escuchar las trompetas, y ella vivió su vida porque decía que un día iba a escuchar las trompetas que indicaban que ya iba a estar con Jesucristo. Y así vivía. Y así le contaba a la gente. Y en presencia, no me quiero equivocar, por ahí mi esposa me va a corregir, pero estaba una vecina no creyente y en el filo ahí de la muerte, ella le dice a esta señora, justo antes de morir, le dice, ¿escuchad? ¿Qué? ¿Escuchad las trompetas? Dios le dio el privilegio, es así, ¿no? Mari, creo que sí, es así, escuchó las trompetas, Dios le dio el privilegio de consumar su esperanza. Y allí se terminó acá. Pero siguió allá disfrutando del amor que había descubierto en Jesucristo un día. ¿Se entiende? Eso es vivir con esperanza. Nosotros muchas veces escuchamos también personas, primero vos crees en Dios, y la respuesta es, ¿y en quién voy a creer si no creo en Dios? Claro que creo. Esas son respuestas que escuchamos. ¿Y tenés fe? Yo tengo mucha fe. Soy muy, muy, muy de la fe, dicen algunos. Soy muy cristiano. Por ahí me cuesta ver cómo será eso de mucha fe, cuando la Biblia dice también que si la fe nuestra fuese como un grano de mostaza, le diríamos a los montes que se trasladasen y lo harían. O sea, ¿hasta cuánto será nuestra mucha fe? Vamos a leer algunos pasajes también. Características de la fe. Vamos a leer Efesios 2:8 y Hebreos 12:2. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ustedes, vamos a partir de esto, que la fe no es una ocurrencia humana, ¿sí? La fe, en el sentido que entendemos los cristianos, es una verdad que nace en Dios, no nace en nosotros, ¿sí? Es un privilegio que Dios, a través de su Espíritu, un día abra nuestro entendimiento y nos permita aceptar por fe, justamente no dudando, no pensando humanamente, porque no podemos explicar. ¿Ustedes creen que nosotros con nuestra mente podemos explicar la realidad de Dios? ¿Podemos explicar nosotros a Dios? Hay religiones, y a mí me dijeron una vez
que no pueden creer en que Dios sea Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, sencillamente porque no hay forma humana de explicarlo. Y ahí está la gracia. Porque si nosotros explicáramos a Dios con nuestras propias palabras, seríamos Dios, y no lo somos. Muy lejos estamos nosotros de ser Dios. Por eso no podemos explicar muchas de las verdades de la palabra, porque tienen esa profundidad que hace a la misma persona de Dios. Dios es profundo, Dios es aquel que a nuestra mente o en nuestra mente no puede caber en nuestra comprensión, y eso nos hace ver lo pequeño que somos y lo grande que es. ¿Creemos que Dios es grande? ¿Creemos que es inexplicable? Claro que es inexplicable. Lo que sí podemos explicar, que un día entendimos por la gracia de Dios que Él quiso regalarnos, por eso dice que es un don, como dice acá, dice, esto no es de ustedes, la fe no es de ustedes, dice, es un regalo de Dios, es un don de Dios, eso es la fe. Eso es una de las características. La fe no nace porque yo en algún momento, como hay algunas también religiones, dice, bueno, concentrate y pensá y entonces te va a venir algo. ¿Sí? Cuando vamos a la Biblia no se trata de nuestro propio convencimiento, se trata de creerle al Dios que es tan grande y que tiene un plan tan precioso y que nos abre el entendimiento. ¿Sí? Dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Jesús. ¿Quién es Jesús? Es Dios. Él es el autor y consumador porque en su propia vida, en su propia carne, dice que pudo hacer real su grandeza y hacernos ver a nosotros que valía la pena. Fíjense lo que dice, qué increíble lo que dice acá. El cual por el gozo puesto delante de él. Ustedes fíjense la situación y el cuadro de situación. Jesucristo dice que Él es el autor y consumador de la fe. Dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Si yo ahora les pregunto, ¿qué gozo nos daría a nosotros? ¿Sí? Saber de que en un rato voy a morir y no solamente que me van a matar y me van a... Dice, por el gozo puesto delante de él. ¿Cómo se entiende esa parte de la palabra, no? ¿Qué cosas profundas a veces? ¿Saben qué? Jesucristo lo que nos quiere hacer ver es esto. Yo tengo la cruz delante, yo tengo el dolor delante, tengo el menosprecio adelante mío. Pero el gozo, como alguien me dijo una vez, es ver lo que nadie ve y es lo que está más allá. Entonces Jesucristo en ese más allá, mirando hacia más allá, decía, allá estamos cada uno de nosotros. Entonces, ¿sabes qué? Lo voy a vivir con ganas. Le voy a poner todo de mi parte por el hecho de que la demanda es que muera alguien y ese alguien soy yo, dijo Jesús, y estoy dispuesto. El gozo no tiene que ver con que se estuviera riendo cuando lo castigaban. ¿Se dan cuenta que la palabra gozo y la palabra cruz acá o situación de cruz están a la misma altura? Decimos, ¿qué puede haber de gozo en un Jesucristo que estaba muriendo por vos y por mí? En un Jesucristo que estaba siendo castigado por vos y por mí, menospreciado. Y no solamente menospreciado con las palabras, sino menospreciado con el dolor físico que le ocasionaban los golpes camino a la cruz. Y ahí lo tenemos a Jesucristo, dice que estaba viendo el gozo. Bueno, ¿qué mejor ejemplo de consumador y hacedor de la fe que no sea Jesucristo?
Porque Él nos hace ver allí, como Él es el consumador de la fe, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. De lo que no se ve con estos ojos físicos, pero Jesucristo y nosotros podemos ver con los ojos espirituales que hay algo más allá. Entonces le creemos a Dios. Él es el gran autor. Jesucristo es el autor de la fe, como dice acá. Y consumador, porque le puso el broche final en la cruz. Viene, esta es una verdad que conocemos, otra característica de la fe. Viene por el oír de la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de fe, no podemos estar hablando necesariamente porque alguien me convenció de algo y entonces mi vida la radico en el convencimiento de ese algo. O de ese alguien que me dijo esa frase. Acá se trata de que la fe viene, pero no de cualquier cosa. No tiene cualquier procedencia. Lo podemos buscar ahí, Romanos 10, 17. ¿Alguien lo puede leer, por favor, en voz alta? 10, 17 de Romanos.